Mi nombre es Nelson Rivera, soy fundador del movimiento Juan 23, que surge en el 1970. 27 de marzo del 1970 nace este movimiento aquí en la diócesis de Arecibo, precisamente en esta área donde estamos pues grabando este video, en el barrio Sabana Hoyo. El barrio Sabana Hoyo es uno de los barrios más grandes que tiene Puerto Rico. Aquí pues el Viernes Santo del 1970, era el 27 de marzo de 1970. Aquí durante la noche pues estaba viendo la vida de San Francisco de Asís, la película San Francisco de Asís. Y en esa película pues hay una frase que siempre me ha impactado. Yo había leído anteriormente por la vida en la biografía en libro, pero me había impactado grandemente, ¿verdad? Que el llamado que Dios le hace a Francisco, reconstruye mi iglesia que amenaza ruina. Aquel, aquel llamado, pues lo sentí yo como si me lo hubiese estado haciendo directamente a mí. Yo había tratado de hacer algo por esta comunidad de Sabana Hoyo, la Capilla Inmaculado Corazón de María, porque asistían de 35 a 40 personas en la misa de domingo. Y el barrio más grande pues tenía algo, estaba pasando que no podía llegar tanta gente. Y yo pues eso me preocupaba. Yo había buscado algunas personas que me ayudaran a empezar este proyecto o esta idea que yo tenía. Y ese día pues sentí, ese Viernes Santo sentí en ese llamado que Dios me estaba diciendo, es hora de empezar. Al otro día, sábado, voy y hablo con el párroco, le explico lo que había pasado sobre lo que yo había sentido en ese momento y lo que yo quería hacer si él me autorizaba. Que me autorizara a visitar la comunidad dando algún tipo de orientación para ver por qué la iglesia no estaba llegando al pueblo. Y había una asistencia tan baja dentro de nuestra capilla aquí en este sector Allende. Naturalmente, pues el párroco me dijo, eso, pues sí, vamos, yo te autorizo porque trabajes, hagas esas visitas a los hogares. Y así fue que empezamos, dando visitas a los hogares. Le pedimos a la gente que nos dieran las casas para reunirnos y nos empezamos esta labor que no nace dando retiros, sino que saliendo a la calle a lo que el Papa Francisco nos ha pedido, salir a las periferias existenciales, a buscar los alejados de la iglesia. Por lo tanto, empezamos ahí trayendo unos conferencistas que nos dieran unos retiros de matrimonio. Empezamos dando retiros de matrimonio de un día, luego viendo cómo iban creciendo este tipo de reunión en los hogares, pues empezamos pues también a dar retiros de jóvenes. ¿Por qué? Porque había una problemática social donde había, como decimos, pues de todo. Había adulterio, había problemas de matrimonio, había problemas con los jóvenes, había problemas de droga, había problemas de alcoholismo. Una gama de problemas, ¿verdad? Que hacen daño tanto a la sociedad que estamos viviendo. En ese sentido, pues tuvimos desde el 1970 hasta el 1973, en ese lapso de tiempo se dieron de 8 o 9 retiros. Digo de 8 o 9 retiros porque no llevamos récord de cuántas reuniones ni cuántos retiros dimos. Porque nunca he pensado, ni pensé ser fundador de un movimiento, ni fundar nada. Solamente pues hacer un trabajo para la iglesia. Cuando a los 3 años nos reunimos para pedirle permiso al párroco para revisar lo que habíamos hecho. Nos habíamos dado cuenta, sí, que se había hecho un gran trabajo, pero que faltaba mucho que realizar. Ahí fue que le pido permiso para hacer de aquel retiro que se daba en un día, hacer un retiro que fuera de 3 días y que pudiera pues naturalmente usar un tipo de dinámica
dinámica, de metodología que llegara a los más alejados. Y cuando hablamos de los más alejados, vamos a encontrar, como decía primero, una serie de personas que viven totalmente alejadas de Dios, por las razones que sean, por su problema de alcohol, por su problema de droga, por su problema de matrimonial, porque fueran gente separada totalmente. Y ahí fue que empezamos pues a dar los retiros de 3 días. En julio del 1973 pedimos el primer retiro, 13, 14 y 15 de julio del 73, donde teníamos 25 jóvenes que tenían pues naturalmente problemáticas distintas. Y ahí fue que empezamos pues dando los retiros como para jóvenes. Luego pues que se dio el primer retiro, que se trabajó con eso. Yo pensaba pues naturalmente dar un solo retiro, no dar muchos retiros, dar uno, para ayudar al problema, como mencionaba primero, sobre la capilla, nuestra capilla aquí. Pero cuando llego el martes a la primera reunión de martes que íbamos a celebrar, me encuentro con los jóvenes, me dicen cuándo va el próximo retiro, porque tenemos ya 35, 40 jóvenes, mujeres, que quieren hacer el retiro. Entonces, pues ahí yo me pregunto, ¿verdad? Porque no puedo decirle que no, tengo que buscar las alternativas para continuar pues dando estos retiros. Esa es la historia, ¿verdad? Bien rapidita, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque no hay otros detalles. Si fuéramos a hablar de otros detalles, pues habrían. Pero ahí entonces estuvimos parados, dimos el retiro número 2 que se dio aquí mismo en nuestra capilla. Y a partir de ese tiempo estuvimos un receso de 1 o 2 meses hasta conseguimos pues empezar ya el movimiento dando retiros todos los fines de semana. Eso en cuanto a lo que es pues la historia del movimiento en este momento. Luego pues ha pasado a otros países y estamos ya alrededor de 14 países en el mundo. El movimiento se encuentra en estos momentos en 14 países. Estamos trabajando, enfocándonos, porque naturalmente la problemática hoy es distinta, aunque es muy parecida, pero es distinta a aquella problemática que nos encontrábamos en los años 70. El modo de enfocarlo. El Papa Francisco nos habla a nosotros sobre que hay que salir a las periferias. Eso lo venimos diciendo hace muchos años ya. Desde que comienza el movimiento sale a las periferias. Pero no con la forma que se atacaban los problemas de aquellos días se pueden vivir en estos momentos. Movimiento Juan 23, ahora mismo estamos dando retiro en Cuba. Se nos abrieron las puertas en Cuba y vamos a dar próximamente los próximos 2 retiros. Ya se dieron 2. En Chile, en Londres. Y así sucesivamente el movimiento se va expandiendo, pero sabiendo que tenemos que, cuando salimos, adaptarnos a unas nuevas realidades en cuanto a metodología y forma para llevar el movimiento hasta donde el Espíritu Santo, pues naturalmente es el que lo guía y lo quiere llevar. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos da la forma de cómo llegar ahí, de cómo nosotros poder llegar a esos países. Tenemos que aprender, aunque hablemos el mismo idioma, en el caso nuestro en Latinoamérica, en el Caribe, pero el español es muy distinto. Hay palabras que dicen una cosa, palabras que dicen en Europa, nos pasó en España, donde tuvimos que hacer ajustes, arreglos. Naturalmente que esos ajustes y esos arreglos los ha hecho la iglesia primero que nosotros. La iglesia fue la que nos enseñó a nosotros cómo llegar allí y cómo adaptarnos a la forma, inclusive forma de hablar más despacio, menos alto, cosa de que la gente nos pudiera entender en Europa. Sin embargo, en Latinoamérica, pues más o menos algo parecido, a pesar de que el idioma español cambia en algunas palabras y algunas cosas. Pero en ese sentido, pues el movimiento se ha ido adaptando a las distintas realidades que nos hemos enfrentado, los distintos retos en cuanto
al abrir nuevas diócesis en otros países, por ejemplo Estados Unidos, en donde pues el idioma es distinto, pues, sin embargo, pues el movimiento ha calado hondamente en lo que es Estados Unidos, lo que ha sido, por ejemplo, las diócesis allí en Estados Unidos, pues el movimiento pues ha podido penetrar eso, como en otros países en Latinoamérica, como Colombia, como Ecuador, Perú. Y así pues el movimiento ha tenido pues que hacer una serie de ajustes para poder llegar hasta todos esos lugares con problemáticas distintas a las que vivimos nosotros. Nosotros hablamos, pues encontramos con el problema del inmigrante tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos como en Europa. Hay que trabajar con ellos. El movimiento se ha identificado con todas estas personas pues que han ido y nosotros pues le hemos abierto las puertas de la iglesia a través de lo que es el movimiento Juan 23. Cuando hablamos de logros es todas aquellas cosas que todos aquellos seres humanos que han llegado a nosotros durante estos 48 años que van a cumplirse. Y el movimiento con la palabra de Dios pues ha logrado penetrar en sus vidas y cambiarlas para Cristo. Naturalmente este cambio pues se da dentro de un corazón que acepta la invitación de Dios. Los que han aceptado la invitación de Dios, pues diría yo en un 90%, hoy vemos esos logros. Cuando podemos hablar de obispos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de matrimonios que, pues, que estaban a punto de un divorcio, de ruptura, y ver todo eso. Personas que han podido superarse de sus problemas de alcoholismo, personas que han podido superarse de distintos problemas que han tenido en la vida, porque muchas veces nosotros queremos resolver nuestros problemas, pero queremos resolver nuestros problemas a las espaldas de Dios. Sin embargo, Dios nos invita precisamente a eso, a abrir el corazón a Él. No lo vamos a encontrar lo que tanto queremos, la paz, si no buscamos esa paz dentro de lo que la iglesia, de lo que el movimiento te presenta, que es un encuentro personal con Dios. A eso es que nos estamos. Esos son los grandes logros del movimiento. Personas que vivían de espalda a Dios, que hoy han podido cambiar sus vidas y no solamente cambiar su vida, tener familias nuevas, hombres nuevos, mujeres nuevas, jóvenes nuevos que están dispuestos a seguir a Cristo. A lo que muchas veces decimos, que ya no hay invocaciones sacerdotales ni religiosas. Dentro del movimiento han surgido muchos jóvenes y muchas jovencitas que también le han abierto el corazón a Cristo, siendo religiosas, monjas como llamamos, sacerdotes. La última experiencia maravillosa de esto es un joven que hizo el primer retiro en el Perú, en la primera misión de Perú. Recibo la llamada a final de año que al día 7 de diciembre lo ordenaban obispo en Miami. Creo que es una gran noticia para el movimiento que este joven que renunciaba a su vida profesional, me acuerdo como ahora en aquel retiro en Perú, abriera el corazón a Cristo, lo aceptara, se fuera a estudiar a Miami y hoy sea un obispo, el primer obispo, como digo yo, del corazón de rollo del movimiento Juan 23. Son grandes logros que el movimiento ha tenido en ese camino. Señor les bendiga.